Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a seguir continuando con el tema de clusters. Ya tenemos varias clases hablando de cluster y hoy vamos a ver lo que es MPI. Como estuvimos como 3 o 4 clases utilizando MPI, cuando se usa el ABC Linux Cluster, se usa el MPI. Cuando la clase pasada le mostré cómo se instala el Ubuntu, que también es MPI. Y cuando le mostré cómo se instala el Chameleon Cluster, que también es MPI, entonces hoy nos toca conocer un poco más de lo que es MPI y ese estándar que nos toca ver. Existen MPI de memoria compartida y los que no son de memoria compartida. Originalmente casi todos los clústeres del MPI fueron de memoria compartida, aunque hoy en día también hay versiones que no lo son. Y los clústeres MPI utilizan el modelo de paso de mensajes. Así se comunica con las otras aplicaciones. Y puede o no utilizar la paralización de datos. Entonces, ese es nuestro modelo que vamos a ver hoy. El paso de mensajes nos permite comunicar, en este caso, sistemas heterogéneos, es decir, con diferentes hardware y con diferentes software. Y se comunican a través de un estándar que es común para todos, que es el paso de mensajes. Es decir, se comunican a través de mensajes. ¿Y cómo se comunican a través de mensajes? A través de funciones. Por ejemplo, puede ser una función de llamada al sistema operativo y le pasa ciertos parámetros y ejecuta ciertas tareas del sistema operativo. Entonces, se comunican a través de mensajes entre una y otra plataforma, porque una plataforma puede tener un comando. Por ejemplo, existe un comando, ya sea en Linux o Windows, para conocer la IP de la computadora y para poder configurar eso. Uno, por ejemplo, en un sistema operativo es ipconfig y nos muestra la configuración de la IP de nuestra computadora. Y el otro es ifconfig y nos muestra lo mismo. Y son diferentes sistemas operativos con diferentes comandos. Entonces, lo que se hace a más bajo nivel, a nivel del sistema operativo, es enviarse mensajes. Por ejemplo, un mensaje puede ser listar archivos, y al nivel más alto de nivel de comandos en Windows sería dir enter en línea de comandos y va a listar los directorios. En cambio, para una Linux o una Unix sería el comando ls intro y les va a listar los archivos que están en esa computadora, en ese directorio de esa computadora. Bueno, y así existen comandos diferentes o pueden ser comandos iguales de cada sistema operativo, pero que cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, para copiar archivos de una unidad a otro, en Windows es de una forma y en Linux es de otra forma. Entonces, CPI es en Linux y el comando copy es para Windows, pero hacen las mismas funciones. Pero a más bajo nivel se comunican a través de mensajes que utilizan ciertas funciones del sistema operativo para que puedan realizar ciertas tareas. Entonces, el modelo de clúster MPI utiliza el paso de mensajes. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a conocer en forma básica lo que es el paso de mensajes, conocer lo que es el entorno MPI, vamos a ver los objetivos y las características del MPI y las distribuciones alternativas de MPI. O sea que no existe una sola distribución del MPI, existen varias. Nosotros, por ejemplo, vimos el LAMP
LAM, que utiliza el ABC Linux. Y en la simulación que vimos solamente en PowerPoint de la Raspberry, utilizamos Chameleon para poder instalar el sistema operativo dentro del sistema operativo de cluster. Entonces, dentro de ese grupo de distribuciones alternativas están esos dos que les mencioné, tanto el Chameleon como el LAMP. Y existen otras que les vamos a mencionar. Cualquiera de ellas tienen funciones semejantes y pueden instalar cualquiera de ellas, porque todos cumplen el mismo estándar que es MPI, que es un estándar de la industria que se pueda utilizar. El tema de instalación y configuración de MPI en Ubuntu ya les agregué en la clase pasada, entonces eso ya vimos, que era muy parecido a lo que se instala, o sea, es muy parecido a lo que se instala como el Chameleon que le mostré en la Raspberry. Entonces, generalmente los que tienen tendencia Debian, que son tanto el Ubuntu como el Raspbian, todos tienen tendencia de la misma rama, se instalan de la misma forma. Todos son sudo apt get install y el nombre del paquete, que van a instalar. Siempre es de esa forma, viniendo de esa rama de Linux. Y hay muchas, afortunadamente, hay muchas distribuciones de Linux que soportan estos comandos, porque hay muchas derivaciones del Debian circulando en el mundo. Bueno, ¿qué es paso de mensajes? El paso de mensajes es un paradigma de programación ampliamente usado para permitir que una tarea pueda ejecutarse de forma sincronizada entre varios ordenadores. Repito, el paso de mensaje es un paradigma de programación ampliamente usado para permitir una tarea que pueda ser ejecutada de forma sincronizada en varios ordenadores. Y en el gráfico tenemos esa representación. Tenemos el sender, que es el emisor, y el receiver, que es el receptor. Entonces, en cualquier sistema de comunicación tenemos un emisor y un receptor. Evidentemente tenemos un canal, como ustedes saben. Tenemos un canal que es el sistema de transmisión. En este caso puede ser redes. Si el paso de mensaje es de computadora a computadora, puede ser, por ejemplo, el canal, la red Ethernet. Y si el sistema de pasos de mensaje es en una sola computadora, ya depende de cómo se comunica una aplicación con otra, o de un entorno con otro, o de una máquina virtual con otra. El paso de mensajes no es exclusivo del MPI. Son varios paradigmas los que pueden utilizar este paso de mensajes. Por ejemplo, la máquina virtual de Java, que nos permite ejecutar Java ya sea desde el celular o en desktop o en otro equipo, nos permite utilizar también pasos de mensajes, ya porque la máquina virtual, que tiene un administrador, él es el encargado de administrar el paso de mensajes. Entonces, cuando ustedes usan Java, internamente lo que tienen es un sistema de comunicación de pasos de mensajes, donde cada objeto o cada clase que ustedes definan se comunican con otras clases o con los subobjetos que crean de la misma clase. Por ejemplo, si ustedes crean una clase animal y luego crean varios objetos a partir de o instancian esas clases y definen 3 animales: perro, gato y oso. Estos 3 objetos que han creado o instanciado a partir de la clase animal se comunican a través de pasos de mensajes, y tiene un administrador de pasos de mensajes que es el administrador de la máquina virtual que está metida en el sistema operativo. En el caso de Windows sería una librería
DLL, una librería dinámica. En el caso de un celular que tenga aplicaciones Java, sería un programa de máquina virtual que necesariamente tiene que estar en la computadora. En las máquinas anteriores o en los sistemas operativos que son Symbian, las que son Symbian eran, por ejemplo, las de Nokia, y esos también ejecutaban Java y tenían una máquina virtual Java que se instalaba dentro del chip para que pueda funcionar, pero también funcionaba con Java. ¿Y qué pasa con el Android que utilizamos hoy en día? El Android es una derivación del sistema operativo Linux, y específicamente de la máquina del Java Virtual Machine de la versión 4 del Java. Entonces se tomó ahí, y a partir de ahí una persona que se llama Dalvin que generó el APK que es el ejecutable del Android. Y el ejecutable del Android es una derivación de la máquina virtual de Java. Entonces tiene que ver mucho con Java otra vez, lo que es utilizar Android. De hecho, donde la herramienta que más se utiliza para programar Android es Java. Con el tema de iOS es otro mundo, porque ellos hicieron otra forma su plataforma, y para programar en iOS necesitas tener una computadora Mac, no hay de otra, y se instala el Swift o el Objective-C, que son las herramientas con las cuales se pueden programar iOS. Independientemente a eso, existen herramientas de cross-platform que nos permiten programar tanto en iOS como en Android. De entre esos tenemos algunos frameworks que se pueden utilizar, como Ionic o algunas derivadas de JavaScript que se pueden utilizar para ambas plataformas. Y dentro de Microsoft, si uno quiere programar con C#, ya sea iOS o Android, puede bajar el paquete Xamarin, que es un complemento que se le instala a la herramienta de Microsoft para que también pueda programar en cross platform, es decir, en las dos plataformas que más se utilizan. Pero la mayoría utiliza paso de mensajes. Entonces el paso de mensajes es un paradigma de programación ampliamente usado para permitir una tarea pueda ejecutarse de forma sincronizada entre varios ordenadores. Y como ven acá en el gráfico, tienen un reloj que básicamente simboliza la sincronización. Es decir, que en un cierto periodo de tiempo se envía un mensaje y en un cierto periodo de tiempo se recibe ese mensaje. Está muy relacionado con la sincronización. Entonces, para cualquier sistema de comunicación tienen un emisor, un receptor, un canal de comunicación, y en el caso de pasos de mensajes tienen también incluida una sincronización, como ven acá en el gráfico. Continuando con pasos de mensajes, ¿dónde encontramos los pasos de mensajes? Encontramos en la programación concurrente. Básicamente es una sola PC que ejecuta varias tareas al mismo tiempo, sin clúster y sin multinúcleo. Puede tener evidentemente una computadora esas características de funcionar en un clúster o en un multinúcleo, pero lo más normal es desde donde aparece la programación concurrente es una sola computadora que ejecuta varias tareas. El caso de Java en una sola computadora, o en el caso de otros lenguajes que son concurrentes. Por ejemplo, nosotros vimos el OpenMP,
Esa es una programación en C concurrente. Cuando vimos, creo que fue en la primera parcial, hasta ahí llegamos, hasta OpenMP. Entonces, esa es una programación concurrente, donde se utiliza DevC, por ejemplo, para programar, y utilizamos la librería de OpenMP. O ustedes programan en Java, también tienen programación concurrente. Siempre y cuando utilicen Java, se puede utilizar programación lineal sin tener la concurrencia, o pueden utilizarlo de forma concurrente. Generalmente cuando van a programar Java Web sí es concurrente, porque hay varios procesos que tienen que ver al mismo tiempo, que funcionan al mismo tiempo. La otra es la programación distribuida, y es específicamente con cluster, nuestro caso. Entonces la programación distribuida es el uso de cluster. Y el otro caso es la programación orientada a objetos, que puede ser cualquier lenguaje orientado a objetos. Lo más normal es que sea Java. Ahí se ve bien. En la programación orientada a objetos, cada objeto se comunica con otro a través de mensajes. Entonces, el gráfico es de este último, de una programación orientada a objetos. Este es un objeto B y este es un objeto A. ¿Y cómo se comunica estos dos objetos? A través de los mensajes. Entonces se utiliza el paso de mensajes para la comunicación de cada uno de esos. Y eso lo administra no el sistema operativo, sino el administrador, que es el virtual machine de cada computadora. De hecho, haciendo un poco de historia, antes de los lenguajes hablando, por supuesto, decimos que los primeros lenguajes fueron binarios, y toda la codificación era binaria. Después se crearon los ensambladores. De los ensambladores se crearon los lenguajes de tercera generación, como por ejemplo el BASIC, lenguaje C y sus derivados, Delphi, Pascal. Todos esos fueron lenguajes de tercera generación. Después aparecieron los lenguajes de cuarta generación, y con los lenguajes de cuarta generación está ocurriendo algo bastante notable, que si se fijan, la mayoría de los lenguajes a partir de Java ya son todos de máquina virtual machine. Y entre ellos, por ejemplo, tienen el Python es virtual machine. Tienen el C#, que también es virtual machine. Tienen el Visual Basic Net, que son todos de máquinas virtuales. Casi todos los lenguajes tienen una tendencia otra vez de máquinas virtuales. Le digo por qué. Porque básicamente lo que se hacía antes era, para hacer más rápido de la ejecución de la computadora, es generar un punto .exe, si estamos hablando de Windows, y con ese punto .exe se optimizaba el código. Entonces era un código bien compacto y optimizado lo que se obtenía del ejecutable .exe. Porque saben que los lenguajes son interpretados o compilados, y se corre más rápido en una máquina si es compilado. Entonces existían antes lenguajes interpretados, pero lo mejor era tener una versión compilada de esa misma herramienta. Pero resulta ser ahora que con los lenguajes de virtual machine, una parte pequeña de ese código es compilado, y otra gran parte de ese código es interpretado. Por ejemplo, de los interpretados tenemos el PHP, JavaScript, TypeScript, uno nuevo que es de Microsoft, que es parecido al JavaScript, y los frameworks que se crean, por ejemplo CodeIgniter, que son frameworks que se crean para PHP. Todos estos frameworks y todas estas herramientas que hoy en día tenemos, como el Python por ejemplo, son en parte compilados
y en parte interpretados. Lo que pasa es que hoy en día tenemos computadoras más rápidas, con gran capacidad de disco y podemos aumentar la capacidad de RAM. Entonces, los que desarrollan estas herramientas, estos lenguajes, no se preocupan ya por la velocidad de la computadora. Entonces se dieron el lujo otra vez de hacerlo en parte interpretado. Entonces son en parte compilados y en parte interpretados. Por ejemplo, en el mundo de Java le llaman bytecode, y ese es el archivo que se genera a partir de la compilación en Java, bytecode o bytecode. Y en ese está semi-compilado el programa, y generalmente utilizan librerías del sistema operativo y librerías propias del Virtual Machine, y parte de eso está compilado y parte de eso no está compilado, sino que está interpretado. También pasa lo mismo con el Python. El Python originalmente sus raíces del lenguaje C, por lo que ciertas funciones del Python están preparadas y optimizadas para el lenguaje C. O sea que básicamente las funciones internas que uno va a llamar dentro de ese lenguaje están en el lenguaje C. Pero cuando uno va a desarrollar algún algoritmo en sí, ese algoritmo es interpretado. En el caso del Visual Studio le llaman P-Code, y P-Code es en parte optimizada en lenguaje C. Las funciones DLL que utilizan, por ejemplo, el Visual Basic o el Visual Basic.net o el C#, todas son de P-Code, que son parecidas al bytecode del Java, y todas funcionan de la misma forma. Todos tienen una parte compilada que está optimizada en lenguaje C, y la parte en sí donde nosotros desarrollamos nuestro algoritmo son en partes interpretadas, y todos encapsuladas dentro de un formato que es el P-Code o el bytecode, que es un archivo ejecutable, pero básicamente a la hora de ejecución son interpretadas. Y en la mayoría de los lenguajes no solo son interpretadas, sino que también utilizan una herramienta administradora de los procesos, así como el sistema operativo que ustedes conocen de lo que ya vieron en el semestre pasado. El sistema operativo tiene en el núcleo los programas que administran al sistema operativo. Entonces deciden que se va a ejecutar primero, o hace que dos procesos tengan bloqueos para que no se molesten entre sí, bloqueos mutuos, y así van administrando todo el sistema operativo un programa administrador. Y también los lenguajes tienen esos administradores, y en especial los que son de Virtual Machine, que tienen herramientas que antes que se ejecute el código, estiran el código que se va a ejecutar, lo analizan y ven si en ese momento va a ejecutar o en otro momento. Y es el que administra aquí este paso de mensajes que hay entre uno y otro. Entonces se comunican a través de pasos de mensajes todas estas herramientas. O sea, básicamente no es algo nuevo. No es que el OpenMPI o el MPI utilizan esto para nuestro clúster, sino ya son cosas que actualmente se utilizan. Existe algo que se llama también RPC. No me acuerdo bien el nombre, pero se llama Reprocess Program, algo así es. Y básicamente sirve para comunicar también un sistema operativo contra otro sistema operativo. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas van a encontrar que existen unas máquinas de IBM que se llaman AS400. Estas máquinas AS400 son sistemas operativos diferentes que no tienen nada que ver con la PC, pero se comunican a través se comunican con las computadoras normales para mostrar información a través del RPC. Y el RPC está inmerso en la mayoría de los sistemas operativos, que son también funciones
que se llaman de sistema operativo a sistema operativo, que son estándares que se definen en la industria de los sistemas operativos y nos permiten comunicar ciertas funciones del sistema operativo contra otro que no es igual, y eso es el RPC. Bueno, ¿qué es un paso de mensaje entonces? El pase de mensaje es un modelo de comunicación ampliamente usado en computación paralela. En años recientes se han logrado desarrollar aplicaciones importantes basadas en este paradigma. Dichas aplicaciones, incluyendo algunas de dominio público, han demostrado que es posible implementar sistemas basados de pase de mensajes de manera eficiente y portable. Portable, ¿por qué? Porque nos permite comunicar varios sistemas operativos, inclusive en el caso de Linux, por ejemplo, varias distribuciones diferentes y de forma heterogénea, es decir, que de arquitectura de hardware diferente y arquitectura de software diferente. El crecimiento y el volumen y la diversidad de tales aplicaciones originaron la necesidad de crear estándar, así es como surge el MPI o Message Passing Interface. Ese es el nombre de MPI. Entonces ahí tienen del por qué se usa el paso de mensaje dentro de MPI. Fue una necesidad, como no existía una forma de comunicar sistemas heterogéneos, entonces surge una necesidad de crear un estándar, y entonces se reunieron personas y formaron una organización que es la MPI o la que es OpenMPI, y esta gente decidieron adoptar un estándar que le llamaron Message Passing Interface. Entonces de ahí viene el nombre de MPI. ¿Qué es MPI entonces? Es un estándar para la implementación de sistemas de pase de mensajes diseñados por un grupo de investigadores de la industria y la academia para funcionar en una amplia variedad de computadores paralelos de tal forma que los códigos sean portables. Ese fue el objetivo del MPI. MPI es un estándar para la implementación de sistemas de paso de mensajes diseñados por un grupo de investigadores de la industria y la academia para funcionar en una amplia variedad de computadores paralelos y de forma tal que los códigos sean portables. Por lo que atiende a una estructura SYN. ¿Se acuerdan de la arquitectura de Flynn? De la arquitectura que propuso Michael J. Flynn. Entonces corresponde al SIMD, que es una arquitectura de Simple Instruction Multiple Data. Entonces, simples instrucciones, múltiples datos. Una arquitectura de simple instrucción, múltiples datos. A esa arquitectura corresponde. Entonces tienen imágenes del programa de cada máquina y datos locales a cada máquina. Eso es lo que se tiene. Entonces cada máquina tiene independencia del programa que se va a ejecutar y de los datos locales que se va a ejecutar. Entonces cada computadora es dueña de sus datos y de los códigos que se ejecutan, pero a través de los pasos de mensajes se pueden comunicar una con otra. Su diseño está inspirado en las máquinas con una arquitectura de memoria distribuida, en donde cada procesador es propietario de cierta memoria y una única forma de intercambiar información a través de los mensajes. Sin embargo, hoy en día también encontramos implementaciones de MPI en máquinas de memoria compartida, pero generalmente lo que se pretende es que tengan sus propios datos y sus propios códigos. Entonces, más viene por aquí. Entonces corresponde a la arquitectura SYN, que tiene imágenes del propio programa, es decir, que tiene su propio código y sus propios datos locales, por lo que entonces es una implementación de una de memoria, como dice aquí, memoria distribuida. Cada computador puede tener sus propios datos locales
y sus propias instrucciones. Entonces su diseño está inspirado en una máquina con una arquitectura de memoria distribuida, en donde cada procesador es propietario de cierta memoria y una única forma de intercambiar información a través de los mensajes. Entonces tiene sus propios datos y sus propios códigos y se comunica con otra máquina que también tiene sus propios datos y sus propios códigos a través de los mensajes. Entonces la forma de comunicarse es a través de esos mensajes. Sin embargo, también existen implementaciones de memoria compartida. Algunas distribuciones de MPI lo hicieron también para memoria compartida. Es decir, que comparten también algunos datos y algunas partes de la ejecución de esos procesos. El estándar define una sintaxis y una semántica de un conjunto de rutinas útiles para un amplio grupo de usuarios. Los diseñadores de MPI tomaron las características más atractivas de varios sistemas de paso de mensajes existentes una vez de adoptar uno de ellos como estándar. Bueno, básicamente fueron mirando en este grupo de investigadores, fue viendo en el mercado tanto comercial como de investigación, fue mirando la mayoría de los estándares que hay para paso de mensaje y fueron analizando cada uno de ellos. Y lo que hicieron es tomar lo mejor de cada uno de esos estándares y meterlos dentro del MPI. Ellos podrían haber tomado de entre el grupo de los que habían de estándares en ese tiempo, podrían haber tomado uno de ellos y decir nos quedamos con este y vamos a utilizar este estándar. Pero sin embargo fueron mirando y analizando cada uno de los estándares y se quedaron con lo mejor que había. Entonces el estándar define la sintaxis y la semántica de un conjunto de rutinas útiles para un amplio grupo de usuarios. Los diseñadores de MPI tomaron las características más atractivas de varios sistemas de paso de mensaje existentes en vez de adoptar uno de los estándares. Entonces, lo que queremos hacer nosotros con el paso de mensajes es a través de un emisor, que es una computadora, y un receptor, que es otra computadora, utilizar clúster, y tenemos el canal de comunicación, que es nuestra red Ethernet, y comunicar datos y funciones de eso a través de lo que se hace en forma sincrónica. Por eso es que tenemos estos relojes acá. Entonces el paso de mensaje es un paradigma de programación ampliamente usado para permitir la tarea que pueda ejecutarse de forma sincronizada entre varios ordenadores de forma sincronizada. Y el MPI lo que hace es utilizar este estándar de paso de mensajes para que puedan comunicarse una computadora con otro a través de un clúster. Y cómo se comunican a través de pasos de mensajes. Entonces MPI es un estándar para la implementación de sistemas de paso de mensajes diseñados por un grupo de investigadores de la industria y la academia para funcionar en una amplia variedad de computadores paralelos y de forma que los códigos sean portables. De tal forma que yo me pueda comunicar, por ejemplo, mi Windows que tiene MPI y mi Linux que tiene MPI se puedan comunicar, o otros sistemas operativos que tengan MPI, o distribuciones de Linux. Ustedes saben que hay distribuciones de Linux que son prácticamente iguales y hay distribuciones de Linux que son diferentes a los estándares, como por ejemplo del Red Hat o CentOS o Fedora, son de otra rama, vamos a decirle, y las que son derivadas de Debian son de otra rama. Entonces igual yo me puedo comunicar con un clúster hecho o sea, un clúster que está funcionando en Red Hat con un clúster de Debian. Y eso como se comunica a través del paso de mensajes. Bueno, aquí volviendo a este punto, que en realidad se tomó lo mejor de ciertos estándares. Aquí les coloqué
de hecho la lista era un poco más larga, pero les coloqué algunas implementaciones de MPI que se basaron en la gente del estándar de Open MPI o MPI para generar su nuevo estándar. Entonces, estos son las bases que utilizó el estándar de MPI para generar su estándar. Les leo así para que se pueda entender. Así, el MPI ha sido fuertemente influenciado por los trabajos de TJ Watson Research de IBM. Watson es de IBM, ahí como dice. NX2 es de Intel. Express es de Parasoft. Vertex es de NCube. P4 es de ANL. ParMax es de ANL. Además de otras distribuciones de Zipcode, que es de MSU. Chimp, que es de Edimburgo University. PVM, que es Parallel Virtual Machine, que es también un estándar que se utiliza para cluster, que en este caso es de ORNL, UTK, Emory U, Chameleon, que ya vimos nosotros en la clase pasada, que es de ANL, y PixL, que es de ANL. Entonces, vieron todos estos estándares y a partir de esos estándares tomaron lo mejor que tiene cada uno de ellos y crearon su propio estándar, que es el MPI. Entonces, las bases del MPI se encuentran en estas siglas de estas empresas y de estos productos que fueron como los pilares que se utilizó para crear el MPI. Entonces aquí tienen, les dejo un segundo para que puedan ver esta parte y después paso. Bueno, continuando con MPI, el objetivo principal de MPI es lograr la portabilidad a través de diferentes máquinas, tratando de obtener un grado de portabilidad comparable al de un lenguaje de programación que permita ejecutar de manera transparente aplicaciones sobre sistemas heterogéneos. Objetivo que no debe ser logrado a expensas del rendimiento. Entonces, tenemos que tener buen rendimiento y este es el estándar que se utiliza. El objetivo principal del MPI es lograr la portabilidad a través de diferentes máquinas, tratando de obtener un grado de portabilidad comparable al de un lenguaje de programación que permita ejecutar de manera transparente aplicaciones sobre sistemas heterogéneos. Objetivo que no debe ser logrado a expensas del rendimiento. Bueno, entonces, ¿qué podemos quitar de esta parte? Es que el objetivo principal es lograr esta portabilidad que nos permita comunicar diferentes tipos de hardware y diferentes tipos de software, incluyendo aplicaciones diferentes y sistemas operativos diferentes que utilicen el mismo estándar. Entonces nos permite que varias computadoras se comuniquen entre sí. En nuestro caso son clusters y los clusters se comunican entre sí de computadora a computadora, ya sea para ejecutar cierto proceso en forma paralela o por si una computadora se descomponga y pueda funcionar otro o entrar otro en su reemplazo para los clústeres de alta disponibilidad. Entonces, con los clústeres de disponibilidad tenemos que si una computadora deja funcionar, entra otro en su reemplazo para que no se sienta que tenemos problemas de hardware o de software. Y el usuario ve como si fuera una sola computadora. Eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo del MPI? El objetivo principal del MPI es lograr la portabilidad a través de diferentes máquinas, tratando de obtener el grado de portabilidad comparable al del lenguaje de programación que permita ejecutar de manera transparente aplicaciones sobre sistemas heterogéneos. Ustedes saben que a veces es una utopía muchos de estos, porque por ejemplo no existen lenguajes totalmente portables. De hecho, el código fuente
Pueden decir que uno de los más portables es el lenguaje C y el Java, pero saben que cuando llevan de una plataforma a otra, siempre van a tener que retocar parte del código. A veces lo que queda intacto es solamente el algoritmo base, que es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si va a ser un programa de contabilidad, por ejemplo, entonces las partidas contables es lo que va a quedar como algoritmo. Y las diferencias cuando yo porto de un sistema operativo a otro, evidentemente muchas cosas cambian. No existe una portabilidad al 100%. Tampoco no existe una portabilidad al 100% de un clúster con otro. Pero es lo que se trata de hacer, es de acercar más esa brecha y tratar de tener cierta portabilidad. De hecho, cuando hablamos de clúster, se comunican entre ellos y sí tienen ciertas características que les permite comunicarse un sistema con otro. Pero evidentemente no permite la ejecución de toda esa capacidad de hardware y de software, y de las aplicaciones no se van a poder comunicar al 100%. Solamente a través de ese estándar y de lo que permite ese estándar se van a poder comunicar. Pero en gran medida ya es útil para poder hacer todas las tareas que se requieren hacer. Las tareas comunes en sí que se puedan realizar, ya les permite realizar a través del paso de mensajes con un sistema MPI para clúster. Pero tareas así bien específicas del sistema operativo ya no se lo va a poder lograr. Pero por lo menos las tareas comunes sí. Y al final lo que buscamos es que puedan, que cada computadora pueda aportar lo suyo para mejorar el rendimiento en forma general. Hay una definición que dice la suma de las partes es igual al todo, y más o menos esa idea es lo que nosotros aportamos con el clúster, que cada computadora pueda aportar cierta porción del trabajo o de las tareas y en su conjunto que funcione como una supercomputadora. Entonces la suma de las partes forma el todo, que es lo que en realidad buscamos con los sistemas de clúster. Y nos valemos a través de estos pases de mensajes que el MPI. Solo existen dos estándares, que es este PBM y el MPI, que son los más conocidos para el caso de lo que nosotros hacemos con clusters. Hay clusters que utilizan el PBM y hay clusters que utilizan el MPI. Nosotros nos estamos concentrando dentro del MPI, como se pueden dar cuenta. Entonces, como pueden darse cuenta, a partir de estos trabajos, de estas empresas y de estos productos, como por ejemplo el de Watson de IBM, el NX2 de Intel, etcétera, de estas empresas y de estos productos se creó el MPI. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una evolución. Y ahí tienen, es una evolución del estándar. Y ahí explica un poco más sobre esa evolución del estándar. El proceso de estandarización del MPI ha involucrado a más de 80 personas de 40 organizaciones, principalmente en los Estados Unidos y Europa. Este proceso comenzó en abril de 1992 con el Workshop on Standard for Message Passing in Distributed Memory Environment, patrocinado por el Center for Research on Parallel Computing en Williamsburg, Virginia, en Estados Unidos. Una versión preliminar del estándar conocida como MPI 1 se presentó en noviembre de ese año, terminándose la revisión en febrero de 1993. Entonces, como ven ahí, en esta convención se reunieron en 80 personas y de 40 organizaciones y fueron los que diseñaron el primer prototipo del MPI, que se terminó en 1993. Básicamente de 1992 a 1993 pasaron un año, como pueden ver,
y en un año quitaron todo ese trabajo bastante interesante que es la definición del MPI. Ven como muchas personas eh, voluntariamente ofrecen sus servicios de investigación, ya sean empresas o particulares, para crear ciertos estándares que nos benefician a todos. Durante una reunión del grupo MPI en Minneapolis realizada en noviembre de 1992, se decidió formalizar el proceso de estandarización mediante la creación de un foro, MPI Forum, que luego se abriría a toda la comunidad de computación de alto rendimiento. En noviembre de 1993, el Supercomputing 93 se presenta el estándar MPI. Entonces, aquí en el Supercomputing 93 se presenta ya como estándar ese MPI. Luego de un periodo de comentarios y revisiones que resultaron en algunos cambios a MPI, la versión 1.1 fue liberada el 5 de mayo de 1994. Comenzando en 1995 el foro MPI, que convino en corregir errores y hacer aclaraciones a la versión 1.1. Tales discusiones resultaron de la versión 1.1 liberada en junio de 1995. Entonces lo bueno es que también se abrieron a foros y en estos foros se comentan los errores y las mejoras que se pueden adoptar, y a través de ese trabajo mancomunado de las personas se quitó el estándar que fue liberado en este caso en julio de 1995. Realmente en las partes de redes se le llama RFC, creo, que también son foros donde se definen ciertas características de la parte de comunicaciones. Así se van mejorando estándares como por ejemplo el TCP/IP y otros protocolos y otras pilas que se usan para internet, y otros protocolos y pilas que se utilizan para las redes. Esos son protocolos abiertos y generalmente tienen foros de discusión que son RFC, así se lo denomina, y tienen RFC y un número que se refiere al estándar en sí que están tratando. Así también, como pueden ver acá, el MPI abrió un foro donde los especialistas fueron comentando sus vivencias y los errores que fueron encontrando hasta lograr el estándar que ellos estaban buscando. Como muchas veces la distancia es un problema, entonces Internet y gracias a los foros nos permiten realizar las mejoras a distancia. Entonces los objetivos del MPI en general son diseñar una API, que es una Application Parent Interface, como saben, o sea, una interfase. Como lo que tenemos entonces el MPI es una interfase. Hacer eficientes las comunicaciones entre una y otras computadoras que sean heterogéneas. Permitir que las aplicaciones puedan usarse en ambientes heterogéneos, como dice ahí. Soportar conexiones de interfaces en C y Fortran 77 con una semántica independiente del lenguaje, ahora soportadas por otros lenguajes. Básicamente, como saben, los lenguajes bases del sistema Linux, porque se dan cuenta que es más de ambiente, se parecen más todos al trabajo de ambiente Linux, y las bases del ambiente Linux es el lenguaje C, la herramienta base. Y para los más viejos, para los programadores más viejos, es el Fortran 77, porque básicamente es otra herramienta. Ya no se utiliza tanto, o sea, no sé si hoy se utiliza mucho el Fortran, pero como pueden ver ahí, existe todavía una comunidad que lo utiliza, pero más hoy en día es lenguaje C. Y entonces, a partir del lenguaje C fueron trabajando, entonces dice soportar conexiones de interfaces para el lenguaje C y Fortran 77. El ejemplo que les voy a mostrar y los ejemplos que les mostré con ABC Linux, todos estaban hechos con lenguaje C. Entonces, y cuando les dije también para el tema de la Raspberry para bajar un programa estaba hecho en lenguaje C, entonces se dan cuenta
que la herramienta base para el MPI es el lenguaje C, pero como es un estándar, también otros lenguajes están entrando dentro de la capacidad del MPI. No diferir significativamente de algunas implementaciones tales como PBM, P4, NX, Express, etc., extendiendo su flexibilidad de estas. Entonces, eso están aquí, acá, que eran básicamente las herramientas o las versiones de pasos de mensaje que le influenciaron para que se creen el MPI. Entonces aquí tienen el PBM, el NX, etc., que son las bases de las construcciones del MPI. Entonces, no diferir significativamente de algunas implementaciones tales como el PBM, P4, NX, etc., extendiendo su flexibilidad de estas. Entonces, fueron mejorando los estándares que ya existían anteriormente. ¿Cuáles son las características del MPI? Primero, tiene seguridad de los mensajes, es decir, que la comunicación entre una y otra maneja cierto nivel de seguridad. Tiene manejo de ambiente. MPI incluye definiciones tales como temporizadores y sincronizadores, procesos, control de errores, interacción en un ambiente de ejecución, etc. De hecho, saben que los sistemas operativos, especialmente los que son de Linux, manejan muy bien la seguridad, porque a partir de su instalación ya crean con un superusuario que es el root, ROOT, que básicamente es el usuario administrador, y a partir de ahí se crean otros administradores. Se pueden crear otros administradores o se crean otros usuarios con privilegios más bajos, y todos los usuarios están restringidos al área al cual se lo delimita. Por ejemplo, a sus carpetas, ellos no pueden acceder a la carpeta de otros usuarios. En cambio, en Windows, al menos si no tiene cierta seguridad, Windows es más penetrable el sistema Windows. Pero hablando de seguridad, acá hablamos de lo que puede ejecutar el sistema operativo. Entonces ustedes saben que el sistema operativo, el núcleo del sistema operativo, tiene cierta seguridad de las cosas que se pueden ejecutarse dentro de ese sistema operativo, y depende mucho de las características, si es un superusuario o si es un usuario normal, o si puede acceder a ciertas funciones del sistema operativo. Entonces se trabajó muy bien con el MPI, con la seguridad de los mensajes. Es decir, que existe un conjunto pequeño de funciones que se pueden ejecutar en el sistema operativo y no todas. Por ejemplo, yo no puedo tener privilegio de acceso para borrar archivos, por ejemplo, desde MPI. Por ejemplo, que puede ser algo que vulnere la seguridad, o hacer otras tareas a más bajo nivel. No me va a permitir hacer tareas a bajo nivel del sistema operativo, hacer en Assembler, por ejemplo. Hacer a ese nivel no me va a permitir hacer. Solamente me va a permitir pasar mensajes de un lado a otro. Bueno, el otro es manejo de ambiente del MPI, incluye definiciones como temporizadores, sincronizaciones, etc. Como saben, si yo me voy en el dibujo que estaba en la presentación inicial, aquí, utiliza cierta sincronización. Entonces a eso se refiere, a que tanto el emisor como el receptor están sincronizados para el paso de los mensajes. Entonces, primero tienen una API que es un estándar que se lo puede utilizar para programación, para su comunicación, y tanto se utiliza como el sistema operativo. ¿Sí? Si alguien quiere comentar algo, o continúo. Entonces se utiliza una API que nos permite comunicarnos. Ay, me equivoqué. Estábamos aquí, ¿verdad? Seguridad de los mensajes. Manejo de un ambiente. MPI utiliza temporizadores, sincronizadores y procesos y control de errores,
interacción en el ambiente de ejecución. Entonces esto es todo lo que tiene que ver con el tema de sincronización de los mensajes. Me fui para otro lado. Entonces, primero tenemos la seguridad de los mensajes, que un sistema A se comunica con otro sistema B y otro sistema C, que son diferentes sistemas de clúster de computadoras conectadas, y todas ellas se comunican a través de esos mensajes y solamente a través de esos mensajes, y por lo tanto están envueltas en la seguridad que ofrece el sistema MPI como el sistema de seguridad que ofrece el sistema operativo. Yo no puedo ejecutar, como les dije, una instrucción en Assembler, sino solamente puedo hacer a través de esos mensajes. Y el manejo de ambiente se refiere a través de las temporizaciones y sincronizaciones, que se refieren a los procesos que se ejecutan de un lugar a otro. Para que se puedan comunicar, entonces tienen que sincronizarse. Eso es el objetivo, para que se puedan comunicar. La comunicación de punto a punto, heterogeneidad con buffer estructurados y tipos de datos derivados, varios modos de comunicación. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una comunicación de punto a punto, es decir que en un solo instante se puede comunicar una sola computadora con otra sola computadora, y después puede comunicarse con otra computadora. Se puede simular esa simultaneidad, pero en realidad ocurre solamente una comunicación de uno a uno en un tiempo dado, que se van sincronizando. Tiene capacidad de manipulación de operaciones colectivas con operaciones propias definidas por el usuario. Entonces, como ven ahí, dice capacidad de manipulación de operaciones colectivas, de operaciones propias definidas por el usuario, porque al final es el usuario quien va a decidir qué tarea se va a ejecutar en los clústeres, de acuerdo a lo que se le va a indicar en cada una de esas tareas. Como está programada en lenguaje C, entonces nos permiten tener el control de lo que nosotros vamos a hacer con cada una de las computadoras que vamos a estar conectadas. Tienen gran número de rutinas para el movimiento de datos. Como tiene pasos de mensaje, entonces tiene que tener varias rutinas que nos permitan comunicarnos de manera eficiente con cada una de las computadoras. Los subgrupos pueden definir directamente o por la topología de red. Entonces, mucho está también direccionado por la topología de red que vamos a utilizar. Las topologías por proceso soporta incluidos por topologías virtuales para procesos de mallas y grafos. Entonces, para ese tipo de topologías también están dirigidos. En nuestro caso, la mayoría es una estructura no mallada, pero también puede conectarse en una estructura mallada. Una estructura mallada es un poco más compleja. De hecho, generalmente se conecta más en una estructura tipo estrella. Nuestras estructuras de Ethernet son más una estructura estrella que malladas. Pero igual funciona para una estructura mallada. Pero lo más normal es que tengamos una estructura de tipo estrella. Por ejemplo, ¿cómo tenemos una estructura de tipo estrella? Tenemos una estructura de tipo estrella cuando utilizamos, por ejemplo, un hub o un router o un switch para conectar, que es lo normal que se conecta en la empresa. Entonces, del switch tienen varios puertos al cual están conectados varias computadoras. Entonces, soportan una estructura de tipo estrella. Se permite al usuario interceptar llamadas MPI para instalar sus propias herramientas. Entonces nos permiten también que los usuarios manipulen ciertas llamadas al MPI. Bueno, ahora tenemos las diferentes implementaciones que se pueden utilizar para el MPI. Nosotros vimos dos de ellas. Cuando se instaló el ABC Linux, instalamos el LAMP, justo el que está acá. Yo les dije que se llamaba LAMP, y es esto que está acá. Y cuando vimos el Chameleon Linux, es el MPI-CH. Entonces, estas son las implementaciones que existen. Pueden haber más, pero estos son los estándares.
El primero es el que ya vimos nosotros con el chamaleón, que es el MPI-CH, MPI chamaleón, y producida por los laboratorios de National Argonne en la Universidad del Estado de Mississippi. Esa es una muy buena herramienta de MPI. De hecho, si yo me bajo y lo instalo en mi Linux o en mi Windows, cualquiera de estos, va a funcionar igual porque todos al final son parte del estándar MPI. Entonces, todas deben funcionar de la misma forma. Capaz que alguno de los comandos, por ejemplo, algunas diferencias de los comandos es lo que puede variar. Por ejemplo, en el caso del chamaleón, por ejemplo, puede ser MPI run, y para ejecutar un programa puede llamarse MPI run para ejecutar un programa en paralelo, y en el de LAMP puede ser en MPI exec, y así sucesivamente. Pueden variar solamente en los nombres de la sintaxis de los comandos, pero hacen la misma cosa. Entonces tenemos el MPI del chamaleón, el LAMP, que es el que utilizó y que instaló el ABC Linux, que fue una preinstalación ya automática. Entonces LAMP es Local Area Multicomputer, que es un ambiente de programación y sistema de desarrollo sobre redes de computadores heterogéneos. Esta implementación es del Centro de Supercomputación de Ohio. Después tenemos otro que es el CHIM, Common High Level Interface of to Message Passing, que fue desarrollado por el Centro de Computación de Paralela de Edimburgo. Después tienen este de Unify, que provee un subconjunto de MPI dentro de un ambiente PVM. PVM es Parallel Virtual Machine, que es otro estándar. Entonces es un estándar más pequeño que el que vemos nosotros ahora, el MPI. Pero como ven acá, también se puede utilizar ese estándar de PVM para simular un MPI mucho más pequeño, sin sacrificar las llamadas ya disponibles del PVM. Fue desarrollado por la Universidad del Estado de Mississippi y corre sobre el estándar PVM y provee al programador el uso de API dual, es decir, que puede funcionar como una arquitectura PVM o como una arquitectura MPI reducida, y que puede ejecutar tanto código PVM como MPI. Acuérdense que todo esto, cuando dice código, se refiere a que usas librerías estándar del PVM o librerías estándar del MPI porque se programan en lenguaje C. Y como son programadas en lenguaje C, necesita ponerle include a esas llamadas, ya sea al PVM o al MPI. Para Windows tenemos este que está acá, W32 MPI, es una implementación de MPI para un conglomerado de MS Windows basado de 32 bits, basado también en MPI CH, que es del chamaleón, y está disponible en del instituto, está desarrollado por el Instituto de Ingeniería Superior de Coimbra en Portugal y la Universidad de Coimbra. Después tienen otro para Windows, que es el WinMPI. WinMPI es la primera implementación de MPI para MS Windows. Ya es bastante viejo porque el 3.1 fueron sus inicios de Windows. Y corre sobre cualquier PC. Fue desarrollado por la Universidad de Nebraska en Obama. MPI FM es otro, que es un puerto de alto rendimiento de MPI CH del chamaleón para un conglomerado de Spark Station, que es otro tipo de computadoras interconectadas con MiniaNet, que es un tipo de redes más rápidas que la Ethernet, basado en mensajes rápidos, y viene de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Bueno, y así tienen varias implementaciones de MPI que pueden bajar e instalar dependiendo de cuál es el sistema operativo o cuál es su preferencia. Otra implementación del MPI es el MPI de SGI, otra es de Fujitsu AP1000, y como ven acá existen otras.
que pueden ver, y seguramente hay más nuevas inclusive. Hay que ver cuáles son y poder utilizar esa implementación. Entonces hay una gran cantidad dependiendo de la decisión. Lo que yo encontré, por lo menos los más estándares que se utilizan, es esta de Chameleon y el de LAM, las más estándares. De hecho, vimos estas dos en las clases que vimos, que tienen comandos similares. No les pude mostrar el tema de cómo funciona en la Raspberry, pero de por ahí pueden intentar instalar en Ubuntu el Chameleon y pueden ver cómo funciona. ¿Cuándo usar MPI? Es importante saber cuándo podemos usar este estándar. Si la portabilidad es necesaria, si se requiere una aplicación paralela portable, MPI será una buena elección. ¿Y eso por qué? Porque está codificado en lenguaje C y nuestro programa podemos hacerlo portable en una computadora, ya sea en Windows, en Linux o cualquier distribución de Linux que queramos instalar utilizando esa portabilidad del MPI. En el desarrollo de bibliotecas paralelas, la interrelación de los datos, que es dinámico o irregular y no se ajusta al modelo de datos paralelos, podemos utilizar MPI, y en general en el esquema de cualquier pase de mensaje que facilite la programación de estos casos. Esto ya vimos la clase pasada cómo se instala en Ubuntu. Bueno, así como existe el estándar MPI, también existe una derivación de este estándar que se llama OpenMPI, y ahí vemos que OpenMPI es una implementación del paso de mensaje de MPI. OpenMPI se caracteriza por altas eficiencias y prestaciones para la ejecución de entornos distribuidos, clústeres de ordenadores. Generalmente, por el tema de licencias, es que tienen el nombre de MPI, OpenMPI. A veces, si la organización tiene ciertas restricciones sobre cualquiera de estas aplicaciones, una de Open también puede funcionar con las mismas características. Entonces también existen otro clúster, así como existen estas que vemos aquí. También tenemos el OpenMPI, que es otra opción que podamos instalar. Bueno, para terminar vamos a ver algo sobre LAN MPI. Y LAN, ya ven acá que es Local Area Multicomputer, su nombre. Y vamos a ver algo sobre el LAN y ahí terminamos. Entonces vamos a ver una arquitectura de sistemas LAN, que es un MPI, que es Local Area Multicomputer. Y también funcionan como MPI, que es Message Passing Interface, que es MPI. El ejemplo del ABC Linux que se instaló dentro de esa distribución, lo que hicieron los desarrolladores es instalar el LAN y luego volver a compilar esa distribución, y luego hicieron a partir de una distribución de Ubuntu. Ellos le instalaron el LAN, y al instalarle el LAN ya tiene el manejo del clúster dentro de esa distribución, y volvieron a empaquetar todo eso, y al empaquetar de vuelta entonces nos permite a nosotros reinstalar el sistema operativo, pero ya con este programa. Pero instalar eso es bastante simple, es solamente en un sistema como Ubuntu derivado sería sudo apt medio apt medio get install, y no sé cómo se va a llamar la distribución en el Ubuntu del LAN, pero vamos a suponer que sea así, por ejemplo, y le dan enter y va a instalar el clúster. O sea que gran cosa tampoco no es si es que uno
va a instalar. Bueno, entonces, ¿qué es LAMP? Es un entorno de desarrollo de proceso paralelo pensado para redes de trabajo con computadoras independientes y está marcado ahí, está en negritas, entonces es una implementación de programación del estándar de paso de mensajes. Y LAMP solo corre sobre máquinas Unix conectadas a través de LAMP, pero como ven, actualmente también corre en Linux. Ustedes saben el problema del Unix con el Linux. Cuando se desarrolló el sistema de Linux, lo que pasa es que cuando se desarrolló el sistema de Linux, básicamente el que creó el Linux, que es Linus Torvald, lo hizo utilizando los mismos comandos de Unix. Y al terminar, básicamente es una Unix lo que él creó. Pero Unix creo que tenía licencia de los laboratorios AT&T, que son los dueños de la marca Unix, AT&T. Hasta ahora existe AT&T. Y AT&T es dueño de la Linux y solamente puede licenciar a otras empresas para que hagan sus propias distribuciones de Unix. Pero básicamente cuando se creó Linux, por el tema de licencias no podría llamarse otra Linux, porque si no habría que pagar las licencias. Y ustedes saben que el Linux es una distribución GNU que tiene su licencia también, pero es de dominio público. Cualquiera puede utilizar sin pagar nada y puede inclusive hacer cambios dentro de ese sistema operativo, que son las diferentes distribuciones de Linux que se utilizan hoy en día, que son un montón. Cada día existen más distribuciones de Linux que modifican cualquier parte del sistema operativo o le colocan cualquier aplicación extra. Entonces hay unas diferencias, solamente semánticamente no, porque funcionan de la misma forma, pero por el tema de licencias, entonces sí es importante hacer una diferenciación entre la que es una Unix y la que es una Linux, pero internamente son casi iguales en su funcionamiento porque utilizan los mismos comandos. Internamente, como están codificadas, no sé si son iguales, pero por lo menos para nosotros los usuarios sí tienen la misma apariencia, porque ejecutamos los mismos comandos. Por ejemplo, el comando para listar archivos dentro de una Unix es ls intro, y también para poder listar archivos en una Linux es el comando ls. O sea, casi todos los comandos son iguales, pero más bien por cuestiones de licencia es que se hace esa diferencia entre Unix y Linux. Y acá dice LAMP solo ocurre en máquinas Unix conectadas a través de LAMP de una red de área local. Pero como vimos, también existen versiones de LAMP para Linux. Solamente esa aclaración que quería dar. Dentro de las características del LAMP y se completa la implementación del estándar MPI, que es completamente funcional, extensas herramientas de monitorización y depuración para poder ver cómo funciona nuestro programa hecho en MPI, añadido y borrado de nodos. Fácilmente nosotros podemos agregar un nodo o quitar un nodo, es decir, que podemos quitar una computadora o un servidor fácilmente. Múltiples protocolos de comunicación, tanto el TCP como el UDP. El TCP es parte del protocolo TCP/IP, solo que el TCP/IP tiene más controles y el UDP tiene menos controles, pero están básicamente en la misma capa ISO y funcionan casi de la misma forma, solamente que el TCP/IP, como tiene más controles, es un poco más lento y es el que más se utiliza, pero el UDP es lo mismo, pero tiene menos controles. Por ejemplo,
El TCP/IP se puede usar cuando hagamos datos de transacciones, por ejemplo, de datos bancarios. No vamos a querer que ningún dato se pierda, entonces vamos a utilizar la parte del TCP, que es TCP/IP. Y vamos a usar UDP cuando estamos transmitiendo voz o video, que se pueden perder ciertas fracciones, pero va a ser más rápido para su envío de datos. Entonces se refiere a esos protocolos de comunicaciones, pero son derivados nada más. Hay muchas cosas parecidas entre el TCP y el UDP. Entonces permite múltiples protocolos de comunicación, tanto el TCP como el UDP. Tiene detección de fallos y recuperación de nodos. Significa que cuando envía un mensaje y espera que la otra computadora reciba, cuando la computadora A envía un mensaje, entonces va a activar su sincronización, va a activar su reloj y va a esperar que la otra computadora reciba esa información y le envíe una confirmación de que recibió ese dato. Si no, evidentemente va a seguir enviando n veces hasta que la otra computadora pueda recibir ese mensaje que se está enviando. Entonces tiene detección de fallos y recuperación de nodos por si haya algún problema. Es un entorno y sistema de desarrollo para procesamiento en paralelo que trabaja sobre redes formadas por procesadores independientes. Sí, cada computadora es independiente y se utiliza el lenguaje C generalmente para su programación. Utiliza programación estándar de paso de mensaje MPI, y entonces, ¿cómo utiliza ese lenguaje estándar? Estamos hablando que utiliza el MPI, el sistema de paso de mensajes que ya hablamos anteriormente. LAN proporciona al usuario una librería API que es del paso de mensaje entre diferentes nodos que colaboran para la realización de una aplicación en paralelo. Funciona en una gran cantidad de plataformas Unix y permite trabajar con diferentes tipos de máquinas mezcladas, es decir, que de forma heterogénea, tanto de diferentes tipos de hardware como de diferentes tipos de software. Las diferentes máquinas pueden conectarse a través de una red de red local a través de Internet. Sus características son completa implementación del estándar MPI. Existen diversas herramientas de desarrollo, de entre ellos lenguaje C o Fortran, como vimos. Tiene posibilidad de mezclar diferentes tipos de máquinas en una misma red. Es posible activar y desactivar nodos dentro de una red, ya vimos. Si un nodo cae, se detecta y es posible recuperarlo cuando vuelva a funcionar. Es decir, que existe un administrador que está monitorizando y va activando o desactivando cuando encuentra una computadora o no lo encuentra. Entonces tiene un control por si una computadora falla para poder detectar cuando se recupera. Existen librerías adicionales de MPI para la programación del LAN, que vamos a ver en un ejemplo enseguida. La comunicación entre aplicaciones se realiza de forma directa. Soporta diversos protocolos para realizar esta comunicación. Objetos básicos que forman parte del multicomputador LAN: los computadores físicos o nodos, los procesos que identifican a las diferentes copias del programa que se ejecutan en cada procesador, los mensajes que son los datos que se transmiten entre los procesos de diferentes procesadores. Como dijimos, el protocolo de paso de mensaje tiene datos internos. Entonces, cada computador o cada nodo maneja sus propios datos. Es decir, que si yo defino una variable A y lo hago local a dentro de mi programa en lenguaje C, esa variable A es local. Y si yo defino en otra computadora y se va a ejecutar el mismo código y defino una variable A también, esa va a ser también local a esa computadora. Y el código que se ejecuta en mi computadora, como el código que se ejecuta en otra computadora, es propio de cada una de esas computadoras. Entonces, cada uno maneja una cierta independencia de lo que se ejecuta y los datos que maneja. Entonces, por eso es que los procesos que identifican a diferentes copias del programa se ejecutan en cada procesador. Y cada computador ejecuta su propio proceso.
pero se pasan mensajes y dentro de esos mensajes que se pasan se colaboran uno con otro. Porque al final lo que queremos hacer es que estas computadoras se colaboren uno con otro, haciendo parte del trabajo. Como les dije, la suma de las partes es igual al todo. Entonces lo que queremos es que cada una de las computadoras contribuya con cierta parte del proceso, pero al terminar se fusionen todos esos resultados y nos den un resultado más rápido que funcionando en una sola computadora, que es en el caso de Google cuando realiza sus búsquedas. Cuando ustedes saben que cuando ustedes realizan una búsqueda en Google, básicamente se distribuyen en miles de computadoras, miles de servidores diseminados en toda parte del mundo, y cada uno de ellos busca cierta parte de la información y retorna al programa master, que es el administrador, y el administrador nos retorna a nosotros el resultado de las búsquedas. Es el mismo caso de lo que hacemos nosotros con una computación con el MPI. Le podemos decir que, por ejemplo, que sumen datos y cada computadora se va a encargar de sumar cierta porción de esa información y luego esa información va a llegar al máster. El máster va a recopilar toda esa información y nos va a presentar a nosotros, que somos los usuarios, esa información. Entonces va a ser mucho más eficiente y va a aparentar ser una supercomputadora lo que nos está respondiendo, pero al final son simples computadoras que cada uno de ellos está realizando parte de ese proceso. Entonces los mensajes, que son los datos, se transmiten entre los procesos de diferentes procesadores, que básicamente lo que les estuve explicando anteriormente. Arquitectura LAN. En cada máquina que compone la red de LAN debe estar arrancando un demonio o ejecutarse en segundo plano en background. Entonces, en cada computadora que ustedes están ejecutando, necesita un programa que es el administrador del clúster en sí. Y ese administrador de clúster se ejecuta en todas las computadoras, porque todas las computadoras necesitan enviar y recibir pasos de mensajes, necesitan enviar esos mensajes. Entonces necesitan un programa que se ejecute en background y que esté activo siempre. En Windows lo conocemos con el nombre de servicios. En el ambiente de Unix o de Linux le conocemos con el nombre de demonio o daemon. Entonces son así los nombres que se le dan, pero todos son programas que se ejecutan en segundo plano. Y una ejecución en segundo plano es que yo puedo estar ejecutando mi programa de forma normal y otro programa que se ejecuta de forma un poco más lenta, con una prioridad más baja, está atendiendo que ciertos procesos sigan funcionando, y eso es lo que hace. Para activar eso, se acuerdan que en la práctica del ABC Linux llamamos a LAN boot -b cluster host enter, y eso activaba el demonio, activaba el programa en segundo plano, y ese es el que me controlaba cuántos nodos tengo activado y me permitía el paso de mensajes. Entonces, ¿se acuerdan de ese comando LAN boot? Acá está. LAN boot -b cluster host enter, y es el programa daemon que me permite a mí ejecutar en segundo plano. Entonces, ¿qué procesos se van a ejecutar? Se ejecuta este LAN boot porque es el de LAN. Y ¿se acuerdan que tenían MPI exec para ejecutar en MPI exec en el Chameleon, en el Chameleon cluster? Es MPI exec para ejecutar un programa que va a hacerle el paso de mensajes con las otras computadoras. Acá va a ser lo mismo pero con otro nombre, MPI run. MPI run, entonces es el que va a ejecutar el MPI de forma paralela. Pueden tener diferentes nombres, pero internamente hacen la misma cosa. Entonces el MPI run sirve para ejecutar programas MPI de forma paralela. LAN boot
porta LAN para todos los nodos, activa los servicios. Les dije yo que en Windows se llamaba servicio, o en el caso de algunos lenguajes también se llaman servicios. Entonces activa el servicio o el daemon o el demonio o el programa en segundo plano, el LAN boot. MPI run ejecuta el programa de forma paralela para que el mismo programa que yo estoy ejecutando se ejecute en todas las computadoras. Para limpiar eso es LAN clean y limpia el entorno. Y wipe, que cierra el LAN y desactiva los servicios. Entonces con LAN boot activo y cuando ya no quiero más, entonces le doy wipe y va a cerrar. Esto todo en línea de comandos. Entonces cada usuario puede abrir una cuenta en cada una de las máquinas y arrancar el demonio que es LAN boot. ¿Se acuerdan? LAN boot -b cluster host. Entonces ejecutan ese comando y se activa el LAN boot. Y para cerrar es wipe. Y para ejecutar un programa de forma paralela puede ser MPI exec o en el caso del LAN es MPI run. Y es todo eso es lo que se hace a nivel de comandos para activar o desactivar los programas que nosotros vamos a ejecutar. Eso independientemente del programa fuente que nosotros vamos a compilar. Porque al final lo que vamos a ejecutar con MPI run es un programa que previamente compilamos para que se ejecute con el LAN. Entonces vamos a arrancar y cerrar LAN. Solo es necesario una vez por sesión. Entonces vamos a ejecutar el comando LAN boot una sola vez y wipe una sola vez. Arrancar y cerrar LAN solo es necesario una vez por sesión. La compilación de un programa puede hacerse independientemente del entorno LAN. Entonces, como ven ahí, se puede hacer o no, si está activo o no esta parte. Cada demonio funciona como un nano kernel que proporciona pasos de mensaje entre los procesos. Entonces, como una API que está encima de los procesos de lo que ejecuta el sistema operativo. Imagínense por capas. La primera capa es del sistema operativo. La segunda capa es el demonio que se está ejecutando. Y para otra computadora funciona de la misma forma. La primera capa es el sistema operativo y la segunda capa es el programa del kernel. Y lo que vamos a hacer nosotros es comunicarnos con esa segunda capa, que es del LAN, y va a bajar a un nivel más cada vez que nosotros queramos hacer algo con el sistema operativo. Por ejemplo, me supongo algo que no sé si puede ser cierto. Quiero acceder a cierto archivo que está en una computadora. Entonces, en alto nivel, viene el paso de mensajes y le dice a la otra computadora, le dice, abrime tal archivo. Y eso se comunica a través de paso de mensaje con paso de mensajes en el segundo nivel. Pero el programa de LAN, del servicio que está ejecutando, no tiene el privilegio ni no tiene la potestad para poder abrir archivos. Entonces tiene que llamar al sistema operativo en sí y ejecutar comandos del sistema operativo para que pueda hacer. Entonces baja de nivel, le llama al kernel del sistema operativo para que haga esas funciones. Entonces funciona así. Cada demonio funciona como un nano kernel que proporciona paso de mensaje entre los procesos. Y solamente lo que hace el kernel es pasarse de un mensaje de un lado a otro, y cada uno de esos mensajes contiene cosas que va a manejar el sistema operativo. Desde cualquier máquina que forme parte del entorno LAN es posible ejecutar y detener y reanudar programas residentes en cualquier otra máquina. Nosotros podemos ejecutar procesos en una máquina y puedo de repente aniquilar ese proceso. Puedo monitorizar los mensajes que se están enviando y recibiendo. Puedo manipular el tamaño de los buffers que tengo para esos mensajes. Evidentemente debe haber un área donde se guardan los mensajes que se van enviando y recibiendo. Observar los retardos de tiempo de ejecución. De acuerdo a que ustedes saben, hay veces que la red está un poco lenta, porque a veces hay problemas en las redes, o a veces hay algunas aplicaciones que están tomando el control
Entonces se puede observar eso. Estos servicios se pueden llevar a cabo mediante librerías o mediante aplicaciones que funcionan en cualquier shell de Linux o de Unix, que es lo que ya probamos, boot -b cluster host. Eso ejecutamos en un shell de Linux, que es una línea de comandos de la terminal que nosotros abrimos para su ejecución en Linux. Implementación EPI. Entonces lo que tenemos es la sincronización mediante las variables del sistema operativo. Esto ya es con respecto a la programación. Yo puedo usar esta parte de context, tags, source run y destination run dentro de mi código del lenguaje C, y puedo tener la sincronización mediante las variables del sistema operativo. Yo puedo utilizar estas variables. MPI run evidentemente ya saben que ejecuta el programa en forma paralela, entonces se sincroniza el lanzamiento de todos los procesos MPI para que se localicen unos u otros antes de que se introduzca el código de usuario visto anteriormente. Los programas MPI desarrollados con LAN son portables a cualquier otra plataforma que soporta MPI. Entonces, lo que yo estoy haciendo con mi MPI de LAN, puedo llevarlo a mi MPI de Chameleon y puede funcionar igualmente porque son compatibles. La idea es que estos programas desarrollados con MPI sean portables entre sí. Esa es la premisa en sí de lo que se buscó con este estándar. Lo que corresponde con los comunicadores dice: prever que toda la información necesaria para el paso de mensajes al enviar y recibir los comunicadores deben coincidir para que tengan lugar la comunicación. Son un argumento necesario para las comunicaciones punto a punto o colectivas. Con MPI, una aplicación ve su entorno como un grupo de estático o de procesos. A cada proceso se le asigna un número rank. Significa que a cada servidor yo le coloco un número rank. Entonces, nodo 0 sería rank 0. Nodo 1, rank 1, y así sucesivamente. Entonces dice acá, a cada proceso se le asigna un número rank consecutivo empezando desde el 0. O sea que mi primer computador, o sería mi master, tendría que tener el rank 0. Y después tengo el nodo 1, que sería la otra computadora, y va a tener rank 1. Entonces se numeran desde el número 0. Imagínense que tengan tres servidores o 3 computadores conectados. Serían rank 0, rank 1 y rank 2. Entonces, procesos que se ejecutan en el sistema se los va numerando. Entonces, cada vez que uno va agregando un nuevo nodo, va sumando el número de rank. Un mismo procesador puede permanecer a varios comunicadores diferentes y su rank será diferente en cada uno de ellos. Los mensajes se marcan con una etiqueta tag que sirve para distinguir entre los diferentes tipos. Para recibir mensajes no siempre es necesario especificar el rank de la fuente, aunque sí lo hace para enviarlo. Entonces, para recibir no hace falta especificar a qué computadora se va, pero sí para enviar hace falta saber de dónde es la fuente de que se envía, de dónde, o sea, quién envía sería mejor dicho. Hace falta incluir el número de rank. Algunos conceptos, dice, nodo origen. Entonces ya saben que es el nodo que va a iniciar la comunicación. Es el nodo desde el que se invoca LAN boot para aportar LAN a todos los procesadores. Es donde yo voy a ejecutar, sería mi master en este caso, suponiendo que voy a ejecutar ese código en el master. Nodo local, nodo desde el que se invoca al comando. Proceso LAN, proceso de enganchado al demonio LAN. Booting LAN, lanzar demonios de control de procesos, control de entorno y paso de mensaje a cada nodo para crear entornos de LAN MPI antes de usar aplicaciones MPI. Sí, porque primero necesitan inicializar LAN boot antes de inicializar el demonio antes de
ejecutar los programas hechos en lenguaje C. Boot Schema, descripción de los multicomputadores donde se va a lanzar LAN. Lista los nombres de host en la que portará LAN. Entonces puede listar todas las computadoras que van a ir ahí. Esquemas de aplicación, conjunto de aplicaciones que serán lanzados en cada nodo multicomputador. Request Progression Interface, RPI, dice forma en que un mensaje progresa desde la fuente al destino. Entonces sería como un indicador para saber en qué parte está el proceso de lo que se envía hasta lo que se recibe. Tres maneras que tenemos de comunicar es el TCP/IP, TCP/IP con memoria compartida, con cerrojo, y TCP/IP con CIFS con semáforo, que son las formas que tienen de poder comunicarse entre sí. Las que tienen memoria compartida evidentemente no van a tener problema con cerrojo, dice acá. Y ustedes saben que cuando se van a manipular ciertas variables debe haber bloqueos mutuos, y eso es lo que tiene que ver con el tema de semáforos y cerrojos. Cuando ustedes definen una variable A en una computadora y definen una variable A, entonces si lo hacen local no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando comparten una variable A? Computadora B y computadora C comparten la misma variable. Entonces necesitan poner un cerrojo para que solamente la computadora A manipule en cierto periodo de tiempo esa variable A. Luego lo liberan y puede la computadora B, por ejemplo, manipular esa variable. Entonces le ponen otra vez un cerrojo. Cierra otra vez para que nadie toque. Y luego lo libera, entonces la computadora C puede manipular. Eso es para que no ocurra un desastre, que ustedes, por ejemplo, manipulen la variable A en la computadora A, en el mismo momento manipulan la misma variable en la computadora B y en el mismo momento manipulan la misma variable. Entonces el resultado de esa manipulación de variables va a ser un desastre. Si yo quiero sumar en la computadora A, si quiero multiplicar en la parte B, y si quiero dividir en la parte C, entonces el resultado va a ser un desastre. Para prevenir eso es que se le pone en cerrojo o se le usa semáforos que vienen a ser que viene a ser lo mismo que ponerle cerrojo. En algún momento se puede usar esto, en algún momento no se puede usar. Y eso está internamente relacionado con las funciones que tienen los sistemas operativos, porque al final los que manejan estos semáforos o estos bloqueos mutuos son los sistemas operativos. Seguramente también tienen parte del funcionamiento de lo que es MPI internamente dentro de sus procesos, pero está también estrechamente relacionado con lo que es administración de sistemas operativos en forma interna. Un procesador envía a otro y otro recibe. La comunicación elemental es MPI. Dos modos de comunicación tienen los bloqueantes y los no bloqueantes. Los bloqueantes, la rutina de enviar y recibir no termina hasta que la operación se ha completado. Asegura que los datos lleguen al receptor sin error. Y los no bloqueantes, la función envía o recibe inmediatamente. El procesador puede hacer otras tareas durante el envío. Y después está 4 procedimientos para transmitir mensajes. Tienen el estándar síncrono, buffered y ready. Bueno, estas son variables de entornos que se pueden colocar, que son las referencias a los comandos. Debemos establecer ciertas variables de entorno y caminos de búsqueda para el shell antes de correr LAMP. Como les dije en la clase pasada, cuando les estaba explicando cuando se instala de forma manual el Ubuntu, un clúster en Ubuntu, les dije que si nosotros hacemos sudo apt-get install y el nombre del paquete, ese programa del apt-get básicamente ya nos coloca las variables de entorno y no tenemos que preocuparnos nosotros, porque el sistema operativo ya va a hacer todo por nosotros ese trabajo. Pero les dije que si nosotros si cargamos de forma manual el programa, sí vamos a tener problemas de setear esas variables de entorno. Entonces la recomendación, si es posible, en la mayoría de los casos busquen
una solución donde pueden instalar una especie de sudo apt-get. No traten de instalar compilando el programa o haciendo otra cosa, porque tienen que setear estas variables de entorno. Tienen que buscar en qué lugar se instaló ese sistema operativo y colocar este path, este camino tienen que ubicar. Entonces, nada más que eso como comentario. Para eso debemos establecer ciertas variables de entorno y caminos de búsqueda de shell antes de correr LAN. Eso es lo mismo que sería en Windows. Si ustedes instalan un programa y lo instalan a mano, entonces tienen que entrar en un editor de texto y colocar las variables de entorno en un archivo .bat donde se va a ejecutar al inicio de la computadora para que reconozca dónde está instalado, en qué directorio está instalado qué programa. Entonces es lo mismo. En el Windows hace dos cosas bastante interesantes. Uno lo puede instalar en las variables de entorno dentro del mismo sistema operativo y pueden entrar en panel de control, sistemas, y ahí están dentro de esa hay otro apartado para instalar las variables de entorno. Esa es una opción que tiene dentro de Windows. También pueden agregarle con el auto exec.back, que todavía viene migrado de las versiones anteriores de Windows, y cuando se ejecuta eso, también cuando van a ejecutar un programa ahí, eso es lo primero que se ejecuta en el sistema operativo, o cualquier archivo .bat que ustedes definen que se va a ejecutar antes, y lo pueden colocar en el inicio inclusive. Entonces son las opciones que tienen para instalar en un ambiente Windows. En el caso de Linux es lo mismo. En el caso de Linux generalmente el home sería básicamente cuando ustedes crean un usuario en Linux, se crea un home para ustedes. Entonces, por ejemplo, en la Raspberry Pi cuando se creó el usuario PI, que es el usuario estándar de la Raspberry, básicamente tiene su home, y dentro de su home, en un archivo de texto, que es el perfil que tiene el sistema operativo, ahí es donde se colocan ciertas configuraciones, como por ejemplo qué shell va a usar, porque el Linux tiene varios shell, varios programas de comando que van a utilizar. Ustedes pueden intercambiar qué tipo de shell van a usar dentro de ahí, del sistema operativo cuando se inicializa, y abren la ventana de comandos para poder ejecutar. Van a elegir qué comando de shell van a utilizar, qué programas o qué perfiles de usuario van a tener y qué variables de entorno van a definir. Entonces, en este caso, como ven aquí, generalmente lambda home, entonces ahí /bin, si es que está instalado en este directorio, en este caso lo van a setear ahí, y así sucesivamente. Entonces van a tener que trabajar con eso. Lo ideal sería si es que encuentran unas versiones con que pueden ejecutar con el sudo apt-get install, y ahí lo instalan. Entonces se olvidan de setear estas variables dentro. Entonces hay que tener en cuenta que el directorio donde estén los ejecutables de LAN necesitan estar en el path, que es el camino, o el directorio donde todas las máquinas donde se vaya a ejecutar el LAN. Porque si no, ustedes van a tratar de ejecutar esos comandos y no va a saber dónde buscarlo. O sea, el sistema operativo no va a saber dónde buscarlo. Entonces deben crear ficheros donde se listan las máquinas que participan en el clúster. ¿Se acuerdan que en el PI también nosotros colocamos todas las IPs de esas máquinas? Entonces sería lo mismo. Tenemos que crear un fichero donde estén todas las máquinas que van a participar del clúster. Porque yo, por ejemplo, puedo tener 100 computadoras, pero de esas 100 computadoras que están conectadas a la red, solamente 30 quiero que participen en mi clúster. Entonces edito un archivo y le coloco ahí esas 30, para que esas son las computadoras que van a estar funcionando en clúster. Cada máquina se le da un nodo identificador, nodo de ID, que empieza, como dijimos, que empieza con 0. ¿Se acuerdan? Rank es 0. Al empezar, entonces empieza con 0 cada nodo, y la primera máquina tiene nodo 0, la otra 1, y así sucesivamente. La herramienta recom verifica los nodos del clúster. Recom -v bootsham
y van a ver esos nodos. La herramienta LAMBoot inicializa LAMP en el clúster especificado. La opción "-b" permite imprimir mensajes antes de en cada paso dado. LAMB-b boot de Shem, o se acuerdan la -b cluster host. B significa en la palabra verbose, esto que está acá, y significa dar información adicional. Para comprobar que LAN está corriendo normalmente, entonces podemos hacer esto. Podemos escribir esto. Para compilar, entonces, dependiendo de qué LAN podamos tener, entonces en este caso es HCC y el programa .c, y de esta forma vamos a compilar. De hecho, cualquier versión que vamos a ejecutar de un clúster nos va a especificar cómo es la manera que tiene su compilador. En este caso es HCC su compilador. Nosotros teníamos MPI CC en la otra versión. Entonces cada versión de LAMP o cada versión vamos a verificar cuál es el comando para que nos pueda compilar. En este caso, del que vemos nosotros es HCC, pero puede ser de otra forma. Es cuestión de mirar su ayuda antes de ejecutar eso. Entonces, si yo escribo solamente CC, que si es que está instalado el compilador CC, me va a compilar, pero para una sola computadora. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo puedo compilar que funcione para una sola computadora, o yo puedo compilar para que funcione en un clúster. Si yo quiero que funcione en un clúster, no tengo que compilarlo con un compilador de C normal. Tengo que compilarlo con el que viene con la herramienta, en este caso del LAMP. Y en este caso es HCC. Y el programa .c y este parámetro para que lo ejecute como MPI. Y para que funcione mi programa, una vez que esto sea ya compilado, entonces es programa .c, mi código fuente, y ahora mi compilado va a ser programa directamente. Entonces tengo que escribir MPI run programa, y esto se va a ejecutar en forma paralela. Si ejecuto solamente programa sin MPI run, no me va a ejecutar en forma paralela y me va a dar mensaje de error, porque se compiló exclusivamente para que fuera a funcionar en un entorno paralelo. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces este comando provee la información sobre los nodos e identificadores del proceso necesarios para que los procesos se localicen entre sí. Y acá tenemos la forma que tienen para ejecutarse en paralelo. Y ahí tenemos que hacer LAMP clean para poder cerrar esto. Bueno, y por último, les voy a mostrar la estructura en lenguaje C que se utiliza para un programa en MPI. Un programa estándar de MPI. Este es válido para cualquiera de los clusters que ustedes puedan instalar o utilizar. Entonces, como dice su nombre, lo que ellos al final con MPI están buscando es que sea un código portable. Eso es uno de los objetivos del estándar MPI. Significa que si yo tengo mi código hecho en LAMP, también puede funcionar en mi Chameleon cluster o en cualquiera de los clusters que estaba en esa lista que les mostré. Entonces mi código C viene a hacer la misma cosa. Tiene la misma estructura. En esta diapositiva tenemos un ejemplo en C y otra en Fortran. Lo de Fortran vamos a olvidar porque evidentemente son pocos ya los usuarios que lo utilizan. Más se utiliza en lenguaje C. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es incluir la librería de mpi.h, que cuando instalamos nuestro clúster ya viene ya incluido esta librería. Entonces tenemos que invocar directamente. Vamos a invocar a estas librerías y otras librerías que vamos a utilizar, por supuesto. Luego tenemos en esta parte del header donde vamos a instalar la librería del MPI, como dice acá.
Luego tenemos el bloque main, donde acá pasan los argumentos. Vamos a obviar eso. Y esta es la parte para inicializar el programa MPI. Y evidentemente también le pueden pasar argumentos a esta parte de inicialización. Entonces ponen MPI-init y acá se inicializa todo el proceso del MPI. Y esta es la parte que tenemos de nuestro código, y acá vamos a escribir si va a sumar, restar, multiplicar, si va a buscar en internet o va a hacer cualquier cosa. Esa es la parte de nuestro código. Entonces dice parte principal del programa y ahí escribimos nuestro código. Y para terminar nuestro programa de MPI, escribimos MPI finalize y finaliza la ejecución de programa en paralelo. Por último le colocamos un exit 0, que este main está retornando algún valor, porque acá es int main y le pasa estos parámetros. Entonces al tener el int acá tiene que retornar algún valor, entonces le ponemos retornar exit 0 y retorna un valor success, que significa ok, correcto, el programa terminó bien, y ahí termina nuestro programa. Entonces esta es la estructura más básica que puede tener un programa MPI. Entonces le dejo con esa idea. De hecho no vamos a intensificar más sobre programación MPI, pero por lo menos entender cuál es la estructura básica o más básica que puede tener un programa MPI. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, gracias por la atención de hoy. Espero que la información le haya sido de utilidad y nos vamos a encontrar entonces en la próxima clase. Ya nos quedan, creo, muy pocas las clases, y si pueden ir haciendo sus trabajos prácticos. De hecho, las preguntas que les puse son bastante sencillas. Básicamente es a partir de este material. Básicamente era ¿qué es MPI? ¿Qué es paso? Una de las preguntas era ¿qué era paso de mensajes? Ahí tienen ya desarrollado eso. Después pregunta ¿qué es MPI? Ya tienen también desarrollado. Y luego le pregunta sobre los objetivos de MPI, y las características de MPI son lo que tienen que responder. Ya tienen todo aquí. Entonces responden y se ganan 5 puntos para la final. Y así vamos a ir terminando este semestre ya con los 20 puntos que van a ir acumulando. Ya les pasé también a la universidad el puntaje de la gente que hizo el trabajo práctico. Todos tienen 10 puntos, entonces van a ir acumulando ya. Y no creo que hay nadie que no sé también si hay alguien que les toca tomar el recuperatorio, y ya nos quedan como 1 o 2 clases y terminan el semestre. Entonces desearle mucha suerte, hagan sus trabajos prácticos y se van a ganar los puntos para que les queden ya solamente 30 puntos para el examen final. Y eso es todo por esta semana, y nos encontramos la próxima. De repente si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión, siempre me pueden escribir, o por ejemplo pueden consultar por ejemplo cuando tenemos clase. Y eso es todo. Entonces nos encontramos la próxima semana.